Este es el caso de Alison Butler, una de las historias de supervivencia más increíbles que he escuchado en mi vida. Y cuando te digo increíble, no estoy exagerando. Este caso es literalmente un milagro. En esta historia hay dos agresores, Franz y Tiens, y les voy a dar un poco de contexto sobre ellos. Franz era hijo de un policía, su infancia fue relativamente normal, pero en la adolescencia todo cambió. Se juntó con malas compañías, fue expulsado de la escuela, se volvió un problema y su familia se mudó a lo que en ese entonces era Port Elizabeth en Sudáfrica. Uno de los pasatiempos favoritos de Franz era adorar al diablo. Sí, escuchaste bien, adorar al diablo. Incluso tenía una novia que era la líder de uno de los aquelarres y juntos realizaban rituales y supuestamente invocaban demonios. Aunque no todo el satanismo implica adorar al diablo, en este caso sí lo hacía. Franz, además de abandonar la escuela, afirmaba estar poseído por el demonio y luego ingresó al ejército. Entonces imagina esto, un hombre que decía estar poseído por el demonio, rodeado de armas y autoridad. Después de dejar el ejército, se casó, tuvo un hijo, lo abandonó, se volvió a casar, tuvo otro hijo y mientras tanto seguía cometiendo crímenes menores y proclamando que tenía poderes especiales otorgados por Satanás. A los 26 años, Franz conoció a Tiens, quien tenía 19. Tiens tuvo una infancia difícil, abandonó la escuela a los 15, cayó en el consumo de sustancias y también cometía delitos menores. También terminó en el ejército. Pero no era lo único que tenía en común con Franz, porque también tenía una novia que era bruja, con quien también adoraba a Satanás. Esto me recuerda a una frase común que tiene mi mamá y es: una mente desocupada es un taller de Satanás. Franz y Tiens se conocieron en junio de 1994 y su unión sería una bomba de tiempo. Franz le dijo a Tiens que tenía poderes infernales y Tiens comenzó a admirarlo y juntos hacían cosas horribles. Visitaban cementerios por las noches, hacían cosas extrañas y luego salían a buscar mujeres para abusar de ellas. Simplemente porque querían hacerlo. Franz creía en su mente tan torcida que él era tan atractivo que merecía hacerle lo que quisiera a cualquier mujer. Tan perverso como enfermo. El 4 de diciembre de 1994 atacaron juntos a una mujer quien además tenía 3 meses de embarazo. Luego del evento, la mujer fue a la policía, puso una denuncia. Ambos fueron arrestados, pero fueron liberados bajo fianza, esperando una audiencia. Y fue justo antes de esa audiencia judicial, 14 días después de salir, que eligieron a su próxima víctima, Alison Butler. Lo que a ella le hicieron es indescriptible y mucho más increíble es que haya sobrevivido. Contrario a sus agresores, Alison creció en un hogar amoroso. Su mamá la llenó de amor, la crió con cariño y se convirtió en una mujer fuerte y llena de vida. Ella ya había terminado sus estudios, había viajado por el mundo y se había establecido en Port Elizabeth, Sudáfrica. Ella tenía 27 años cuando todo esto ocurrió. Un 18 de diciembre de 1994, luego de salir con sus amigos, fue a dejar a una amiga de ella a su apartamento y cuando se dirigía al de ella, estacionó su coche en su parqueadero, lo apagó y de pronto alguien estaba en la puerta. Franz, 26 años, tenía un arma. La miró a los ojos y le dijo: o te mueves o aquí quedas. Alison, por supuesto, estaba aterrada, pero decide obedecer para salvaguardar su vida. Franz le estaba diciendo que no le pensaba hacer ningún daño, que solo necesitaba su coche para encontrarse con su amigo, lo cual era una gran mentira. La hizo manejar hasta el lugar donde estaba el amigo, y Alison cuenta que cuando el amigo entró al coche, Tiens, 19 años, sus ojos eran tan negros que le causó un temor, un miedo, un terror que se apoderó de su estómago. Dieron vueltas por la ciudad mientras le hacían preguntas personales, se preguntaron sus nombres y ambos dieron nombres falsos. La atmósfera era tensa, pero lo peor estaba por venir. Finalmente la llevaron a un lugar apartado, un lugar oscuro, un terreno baldío lleno de maleza. Alison recuerda que Franz la miró y le dijo: ¿vas a pelear? Abusó de ella y mientras tanto ella trataba de mantener su dignidad intacta, repitiéndose a sí mismo: le está haciendo esto a tu cuerpo, no a ti.
no puede tocar tu mente. Trató todo el tiempo de disociarse de la situación y pensaba que si no peleaba, podría salir viva de la situación. Cuando Franz sació su perversidad, le preguntó a Tiens si quería hacerlo y luego él tomó su turno para abusar de ella. Allison fue violada por ambos hombres y después de eso pensó que había vivido lo peor. Ambos salieron del auto y empezaron a discutir si dejarla viva. Recordemos que estos dos hombres estaban esperando otro juicio por un caso de agresión sexual. Si Allison hablaba, irían a prisión para siempre. Decidieron no dejarla viva y lo discutieron en voz alta utilizando sus nombres reales que Allison memorizó. Allison no se movía, solo escuchaba y no podía creer lo que venía. Franz la sacó del auto, la tomó por el cuello y empezó a estrangularla. Usó tanta fuerza que aplastó su tráquea y bloqueó el suministro del aire y Allison se desmayó. Pensaron que estaba muerta, pero no, cuando confirmaron que seguía viva. Franz tomó un cuchillo y empezó a apuñalar su estómago 35 veces. Al ver que aún respiraba, cortó su cuello 16 veces con el mismo cuchillo. Lo que no supo es que al cortar su tráquea volvió a abrir el paso del aire. E irónicamente, eso evitó que ella muriera en ese momento. Los agresores pensaron que estaba muerta, se decidieron de su ropa y huyeron en su coche. Pero Allison despertó. Confundida, escuchó un ruido raro. Era un burbujeo que provenía de su garganta. Intentó tocar su cuello, pero no sintió nada. Solo sangre. Su garganta era un hueco abierto. Trató de levantarse y entonces sintió algo húmedo y viscoso. Eran sus intestinos. Tomó su camisa que estaba tirada y la usó para sostenerlos, pero de pronto perdió la visión. Y mientras con una mano trataba de sostener sus intestinos, con la otra intentó sostener su cabeza lo más que pudo, que estaba colgando hacia atrás. Casi desprendida, la sujetó con una mano, la acomodó. Recuperó la visión momentáneamente y pensó rápido: tengo que dejarlos identificados. Escribió sus nombres en la arena. Pensando que ese era su fin, dejó un mensaje que decía: te amo, mamá. Sujetando su cabeza con una mano y su abdomen con la otra, se arrastró hasta la carretera. Cayó al borde del camino desmayada. Un auto pasó de largo, pero el segundo se detuvo. Dentro había un hombre llamado Tian, otro Tian, pero no era el agresor, era veterinario y sabía de anatomía. Al verla, actuó rápido. Le sujetó el cuello, detuvo el sangrado y al ver que su glándula tiroides estaba fuera, la volvió a colocar en su sitio. La ambulancia tardó 2 horas en llegar. Mientras tanto, él no soltó su mano. Ella no podía hablar, pero le apretaba los dedos para comunicarse. Cuando llegaron al hospital, los médicos vieron que su cuello estaba tan abierto que podían ver su columna vertebral. Allison estuvo días en cuidados intensivos. La operación para reconstruir su cuerpo fue compleja. Le cosieron el cuello, el abdomen y su recuperación física fue lenta. Pero aún más impresionante fue su fortaleza mental y emocional. Todavía tuvo que sacar fuerzas para hablar e identificar a sus atacantes porque no bastaba con escribir sus nombres. Ambos fueron arrestados de nuevo, esta vez por intento de asesinato y violación. Fueron condenados a cadena perpetua, pero en 2023 fueron liberados. Sí, escuchaste bien, los liberaron. Afortunadamente, 1 año y algo después los volvieron a poner bajo prisión. Imagínate el miedo que sintió Allison al saber que sus agresores estaban libres. Hoy en día Allison es una reconocida conferencista y ha escrito un libro de su historia. Ha inspirado a miles de personas con su historia de supervivencia. No por ser una víctima, sino porque eligió ser una sobreviviente. ¿Tú qué opinas de este sistema? Cuando claramente fue un crimen que pudo haber sido evitado.